Continuamos con Enfoque Matinal. Ahora tenemos la honra, la dicha se podría decir, de contar en la entrevista central con Daniel Pou, politólogo y experto en seguridad social y ciudadana. Tú quieres una cosa más segura que el tema político en esta ¿Cómo te va? Porque lo cierto es que tenemos una agenda pesadísima, ¿no? Si estás de acuerdo, me gustaría comenzar por algo fundamental de lo que se está hablando mucho, la posibilidad y hasta la necesidad de un gran frente anti-PLD. ¿Qué posibilidades tú le ves a la oposición de esta vez lograr ese gran frente opositor? Sí, y bienvenido, por supuesto. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los amigos televidentes y gracias por esta invitación, reestrenándome en este espacio, ¿verdad? Podríamos decir con una nueva composición. Bueno, ciertamente la agenda política está bastante compleja y complicada en República Dominicana. Siempre utilizo las dos categorías. Compleja porque hay toda una serie de organizaciones políticas que pretenden situarse en la oposición. Pero no se visualiza la posibilidad de que los esfuerzos que ellos han demostrado hasta ahora que están en disposición de hacer sean los suficientes y los necesarios para construir una oposición tanto en términos individuales como en términos colectivos. Pero en términos colectivos todavía se produce una mayor dificultad. Primero porque hasta ahora ninguna de las organizaciones que están localizadas en el terreno de la oposición tienen propuestas que podríamos decir sean elementos debatibles sobre la agenda nacional. Hay dos consignas: impunidad y corrupción. Y todo el mundo sabe que sobre consignas no se pueden construir elementos programáticos para hacer confluir una serie de organizaciones tan diversas y con características tan diferentes como las que se encuentran en la oposición. El otro aspecto es que hay una crisis de liderazgo muy arraigada en la oposición. El liderazgo de la oposición, pues, debido al proceso en que han discurrido los partidos políticos en República Dominicana, es un liderazgo de conflicto. Tú compartes la lectura final de más de una encuesta que te dice que hay un gran rechazo al gobierno del PLD, a los PLDistas, pero al mismo tiempo no hay un liderazgo que genere confianza para aglutinar ese rechazo, que eso es lo que provoca una alta popularidad del presidente y su gestión y al mismo tiempo un gran rechazo al PLD que anda por 23, 25 en las últimas encuestas. ¿Qué te parece esa conclusión? Mira, indiscutiblemente que hay sectores importantes de la vida nacional que sienten un gran rechazo, no a la gestión del presidente Danilo Medina, sino al PLD, al PLDismo, por su manera, su visión de confrontarse con la sociedad. Es un problema de concepciones y es un problema de discurso. Pero hay que saber que hoy en día tenemos una franja de votos no comprometidos que ronda cerca del 50%. Algo que habíamos conversado ya hace muchos años. En el 2012 llegaba casi al 20%, en 2016 al 30%, y ahora se ha disparado a casi, prácticamente está en el 50%. Creo que ya hoy en día... Lo que llamamos el partido ninguno. Sí, los ninguno. El partido ninguno. Y eso, pues, da claves muy importantes a la hora de hacer una lectura política. Primero, que los partidos de la oposición no encarnan la agenda de ese grupo de ciudadanos, de ese conglomerado de ciudadanos, que es el partido mayoritario de este país, que no converge con las propuestas que hay actualmente en el escenario político. Lo segundo, hay que saber que ese sector de votantes es un sector de clase media, con una cierta tendencia conservadora, que
uno de los principales problemas que visualiza ese sector es que quienes pretenden reemplazar al Partido de la Liberación Dominicana, muchos de ellos no dan muestra de tener la experiencia y el conocimiento de Estado que se requiere para asumir una presidencia de la República. Son sectores, la mayoría del establishment, o sea, gente, clase media que vive aún dentro de todos los problemas con cierta normalidad y que su vida no depende tanto de lo que está sucediendo al interior del Estado. Paul, en los medios de comunicación y en el mundillo político dominicano estamos contestes de tu capacidad y de tu experiencia, pero tú no tienes una bola de cristal. Claro. Sin embargo, tengo que hacerte una pregunta, porque hay variables que indican algunas tendencias, y es tratar de proyectar este escenario hacia el 2020. Con PLD con unas diferencias que no se sabe, el PRM también con disputas internas, esa oposición que tú has caracterizado muy bien. ¿Tú avisoras algo en el panorama de cuáles podrían ser las reglas de juego un poquito más adelante? Mira, en el 2020, en la coyuntura electoral precisamente, todo va a depender, y es un elemento sobredeterminante de lo que sucede en el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD es que tiene la llave y la combinación de la caja fuerte. Y lo digo porque si seguimos el rastro del comportamiento de la oposición, tenemos que tomar en cuenta que la oposición no tiene ni siquiera consolidado en términos de discurso un proyecto específico para afrontar la coyuntura. Entonces, ellos están a la espera de lo que suceda en el partido de gobierno. Dependiendo de lo que suceda en el partido de gobierno, si de él surge una tercera fuerza, eso indiscutiblemente que le va a dar un giro al evento electoral del 2020. Podríamos decir entonces que el meollo, la naiboa de esta situación está en que el PLD mantenga o no mantenga su unidad. Correcto, Pablo, correcto. Todo va a depender de eso. Y también de un factor, que en caso de producirse una fisura dentro del PLD, habría que ver dentro de ese contexto qué tanto o cuál sector de esa fisura puede captar, ¿verdad? Esa población que ronda el 50% que no tiene votos comprometidos. Porque hay que tener claro que ese sector de la población es el que va a definir el resultado electoral del 2020. Pero una fisura con Danilo o sin Danilo es determinante. Por ejemplo, un sector del PLD que cuente con Danilo, pero que se mantenga vigente sus impedimentos o su impedimento, no creo que a su alrededor, ni él se ha encargado de hacerlo, se avisore ninguna figura de algún peso. De cierta relevancia, sí, ese es uno de los graves problemas. ¿Podría decirse entonces que una fisura podría favorecer más a Leonel Fernández que a Danilo, teniendo Danilo el control? No, para nada. Indiscutiblemente, todo el mundo sabe que en el caso del proyecto de Leonel Fernández como candidato a la presidencia, hay una deuda no saldada con la ciudadanía. Hay una deuda no saldada porque el presidente Fernández, diferente a lo que yo pensé que iba a ser cuando surgiera como precandidato del PLD, se ha mantenido en una agenda de continuidad de lo que fue su periodo más alto de rechazo, su último cuatrenio de gobierno. Y definitivamente esto le puede concitar incluso una tasa de rechazo mayor que la que tiene. Hay que saber que en el liderazgo político nacional hay dos tasas de rechazo significativas, la de Hipólito Mejía y la de Leonel Fernández, con ventaja para el señor ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, que todo el mundo sabe que casi llega al 60%. La del expresidente Fernández mucho más baja, pero no deja de ser importante. El problema es que el presidente Fernández tenía que darle un giro de 180 grados a su discurso
y a su imagen y concitar expectativas que no lo ha logrado. ¿Quiénes están hoy en día favoreciendo la candidatura del expresidente Leonel Fernández? Los mismos que estuvieron a su lado durante su periodo de gobierno. Sin embargo, llama la atención, yo comparto parte de ese planteamiento, pero llama la atención y son los resultados de los sondeos, de las encuestas. O sea, si hay algo innegable ha sido la recuperación de la popularidad de Leonel Fernández, sobre todo si nos remitimos a ese año terrible para Fernández de 2013 y parte del 2014. Eso fueron 48 meses que el presidente Fernández quisiera olvidar. Sin embargo, se lanza al ruedo y volvemos al canzón tema en el PLD de que solo 3 señores marcan para ganar un proceso electoral, que son Medina, Fernández y la doctora Cedeño. Entonces volvemos a lo mismo en el sentido de que uno quisiera y exige personalmente una renovación en ese PLD, pero no hay cosa más maldita que intentar argumentar contra el éxito, que es donde los PLDistas le dan a uno. Claro. Bueno, es que el problema del PLD es el problema propio del sistema de partidos en República Dominicana. La crisis del sistema de partidos ha sido su incapacidad para renovarse, para adaptarse a las nuevas agendas que conciten gobernanza. A que gente que desde sus propuestas políticas, su agenda no tiene que ver nada con lo que son las prioridades en términos de valoración de la ciudadanía. Hoy en día tú le hablas a la gente, voy a hacer un puente, voy a hacer... Y ese no es el tema. La gente quiere Estado de Derecho, régimen de consecuencia, consolidación institucional, salud, educación. La gente, la política de varilla y cemento en este momento no es elemento motivador, porque todo el mundo sabe hacia dónde van los beneficios de ese tipo de política. Eso indiscutiblemente que es un embudo. Pero, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández no entiende eso. No entiende eso. En República Dominicana ya la preocupación es de temas que podrían parecer subjetivos y superfluos, pero son justamente los temas que sustentan la vida nacional en este momento. La semana pasada tuvimos por aquí Alianza País y discurríamos sobre un tema porque coincidió con su presencia 2 artículos periodísticos y una opinión de un sector de la sociedad civil que decía que ante la imposibilidad de poder enfrentar la maquinaria PLD y la ausencia de un líder o un liderazgo, la oposición y los sectores alternativos debieran concentrarse a nivel municipal y congresional y concertar una gran alianza para conseguir una cuota de poder a nivel del Congreso y de los municipios. ¿Qué tú piensas al respecto de esa tesis que se ha venido construyendo en algunos sectores comunicacionales y de la sociedad civil? Mira, yo esa tesis la considero acertada. Primero porque aquí hay muchas personas que se desgastan postulándose a la presidencia cuando primero no tienen la organización política de sustento que los pueda llevar a alcanzar un proyecto de esa naturaleza. No digo esto sin criticar que hay un problema de querer hacer la política lo tradicional. Si usted tiene una organización pequeña pero usted tiene prestigio, utilice como punta de lanza ese prestigio, como ariete ese prestigio para usted construir un proyecto en una modalidad diferente. Es como yo siempre he dicho, cuando tú te dejas imponer el estilo de trabajo y las reglas del juego del contrincante, tú estás trabajando para él, no para ti. Entonces, yo considero que eso sería un tema, una visión bastante acertada. Empezar a participar del poder en los niveles posibles objetivamente. Lo que pasa es que esto choca con el gran problema de la oposición y de la clase política en general, pero la oposición, que es el asunto de los egos. Porque, ¿qué manda la lógica? Bueno, todos estamos en contra del PLD, estos líderes, nos reunimos, se hace una encuesta, aquí no es muy fácil saber que entre los partidos existentes el PRM lleva muchísima ventaja sobre todos los demás, eso no es discutible, ¿no?
Entonces, bueno, el candidato presidencial sería el del PRM. Entonces vamos a, qué sé yo, Guillermo Moreno, que es el único de los pequeños que marca, está por encima del 1 punto y pico, ha llegado a 3 en algunas encuestas nacionales. Los demás estamos hablando de 0.3, 0.1, 0.4. Fracciones decimales. Entonces, si esos egos no fueran tan inflados, y desde ya tú tienes un candidato presidencial, que en el caso de PRM todo apunta hoy, que sería Abinader, pero tú me pones a un Guillermo Moreno, candidato a senador, tú me pones a Pelegrín, candidato a diputado otra vez, tú me pones a las diferentes cabezas. Pero ¿qué pasa? Que ese ego terrible no permite. Entonces yo o voy a la presidencia o me quedo o solo, o para poder legalizarme me quedo al ladito tuyo, pero no asumo nada, porque es como rebajarme, lo que manda un discurso muy feo a la población, porque aquello de poner los intereses de la patria por encima de los intereses personales queda mal. Hay un caso dentro de esos grupos pequeños, y es que muchos de ellos no apuestan a ese tipo de negociación, sino que apuestan a apoyar a uno grande para colocarse bajo la sombrilla y que le den una dirección general o le den un ministerio. Entonces, pues se convierten sencillamente en corifeos, en pajes de los grandes, antes que hacer una alianza consolidada. Lo que pasa está que es muy difícil esa visión que tú tienes, poderla realizar en un sistema de partido que es un sistema de partido vacío, errático, un sistema de partido que no tiene puntos de vista definidos ni propuestas sobre los diferentes temas de la agenda nacional. Porque, por ejemplo, tú en Costa Rica, se produjeron alianzas en las últimas elecciones sobre temas específicos de la agenda nacional. Yo estuve conversando con una persona, un tema interesante. Tú te comprometes, sí, a esto, pues yo te apoyo. Aquí los compromisos son vacíos por negociaciones que se producen en las sombras, en las zonas grises, ¿verdad?, del quehacer político, pero no se sabe sobre qué va. La peor evidencia de eso es la poca importancia, por no decir ninguna, que tienen los programas de gobierno, que hace 12, 14 años eran fundamentales el diseño de ese programa de gobierno. Hoy, ¿a quién le importa? Nadie. Se lo envían a uno como periodista. Muy bien, qué bonito, ¿no? Y lo más papel satinado 20. Hay una cosa que es interesante. Hay una cosa que es un detalle que es interesante y que yo le he planteado. Y que me dice, yo estoy en contra de la corrupción. Sí, pero ¿cuál es tu propuesta? Llevar gente honesta, no. Los honestos, a cualquier honesto que tú le pongas a manejar 2.000 millones de pesos, te mete la mano. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho, aquí hay que hacer una reforma constitucional para garantizar la efectividad de los contrapesos en el Estado y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, porque tal y como está concebida la Constitución, hay una irracionalidad donde el incumbente que administra los recursos del Estado es el que decide quién lo va a supervisar. Y eso no puede ser así. O sea, tú tienes que cambiar la configuración de cómo se constituyen los contrapesos en el Estado. Claro. Ministerio Público es el mejor ejemplo. No sé si al señor Marquini le queda un tiro político en la recámara, porque yo deseo aprovechar la presencia. Profesor, golpe. Bueno, vamos algo a la seguridad ciudadana. Usted se ha destacado con eso. Patrullaje mixto, fortalecimiento del servicio de emergencia 911, mayores recursos para la policía, pero es un problema que sigue ahí, como la principal preocupación de los dominicanos. ¿Avanzamos, retrocedemos o estamos parados en el mismo sitio? Sí, mira, eso es una pregunta interesante. El sistema 911, y eso hay que aclararlo, es algo que tiene aspectos que ayudan a configurar elementos para fortalecer la seguridad ciudadana. Esa videocámara de vigilancia son un cuchillo. El sistema 911 es un sistema de seguridad pública, porque solamente hay un componente, que es el componente policial dentro del sistema 911, que tiene que ver con los temas de seguridad ciudadana y más en la parte reactiva. Los sistemas de cámara ayudan, pero tú desde una cámara no puedes detener un delito. Y hay un elemento importante. Y eso hablaba con Pablo hace una semana,
y es el elemento de que en República Dominicana hay un cóctel bastante complicado. Tenemos un cóctel sistémico de violencia y un cóctel que no tan solo se compone con violencia, sino con delito. Delito en diferentes tramos. Crimen organizado arriba, que ha penetrado la sociedad dominicana a niveles inimaginables. Hay que tener claro que el crimen organizado no tiene per se una vocación unívoca a la violencia, al contrario, le interesa disminuir los elementos que generan violencia porque necesita tener un escenario pacificado para ello poder actuar con mucha mayor laxitud. Lo segundo, tenemos el pillaje, que esos son esos muchachos que andan atracando en motocicletas, que son los que más muerte causan en sus actividades. Pero como hay otro elemento que entra en el escenario, es el microtráfico, que ha creado una economía sumergida en los barrios. Los muchachos que salían a atracar ahora venden pequeñas porciones de droga en los barrios. Y eso ha creado una economía sumergida. No sé si ustedes recuerdan, y un dominio del espacio público. No sé si ustedes recuerdan, hace como 3 semanas que salió una señora bañada en llanto porque le cerraron su punto de droga. Una anciana que dijo, de esto es que yo vivo, con esto yo me compro mi comida, mis medicamentos, esto es algo injusto, y lo estaba reclamando como un derecho. Y el nivel de rentabilidad es tan alto que, si ustedes recuerdan también, hace 2 meses había un señor que fue al Ministerio Público a denunciar a un oficial de la policía porque le pagaba 7,000 pesos semanales por cada punto de drogas. Y le subió el semanal, porque parte de los problemas que se dan es cuando suben el semanal. Suben la tarifa. Ven acá, somos dominicanos, vamos a arreglarnos. Señores, ni con un colmado usted soporta darle 7,000 pesos semanal a la policía. Entonces, usted debe medir los niveles de rentabilidad que tienen esos puntos de droga. Pero no dejes los niveles de impunidad, porque hubo una señora que tuvo una participación en un programa de unos 3 minutos quejándose del maltrato a su esposo que estaba preso. Y ella hablaba al final de la entrevista, ¿y él qué hace? No, él es narcotraficante. Esa fue el que lo acusaron de haber tenido 50,000 pesos guardados de un atraco. Sí. Y dijo, él no es atracador. No. Él es narcotraficante. Vamos respetando, no me le diga atracador. Dijo, le preguntaron, ¿a qué se dedica su esposa? Él vende droga. O sea, él tiene su economía resuelta, él no tiene por qué atracar. Y hay que saber que esos muchachos que están en los barrios, en los motorcitos, que hacen hasta de delivery, aquí en los sectores de clase alta, Naco, Piantini, Bellavista, y yo he conversado con muchos de ellos y me dicen que sus ingresos muchas veces sobrepasan los 40 y 45,000 pesos mensuales. Preocupante diagnóstico. ¿Cuál sería la medicina? El antídoto. Mira, yo siempre he dicho que el tema de la seguridad ciudadana no podemos asumirlo desde el discurso oficial, porque el discurso oficial se presume, ellos mismos se presumen exitosos en lo que están haciendo. Y eso es el principal fallo que tienen las autoridades. Ellos de presumirse exitosos. ¿Usted no sabe por qué? Porque cuando usted hoy en día revisa las noticias, cada día más jueces están contaminados por delitos de crimen organizado, más fiscales, más oficiales de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces tú tienes un enemigo que se está moviendo de una manera subterránea y te está comiendo los caramelos. Entonces, si tú no reconoces eso, si tú te vas a llevar un indicador de tasa de homicidio, de cantidad de atracos, y lo que pasa es que se da una situación. El Estado está petrificado y la criminalidad es muy dinámica. Entonces hay una sincronía. Entonces los elementos que actúan a nivel del Estado no se dan cuenta que ellos están desplegando hacia un escenario de poca fuerza, de poca contingencia, que el escenario de mayor intensidad está en otros niveles. Y sobre todo que es un escenario que hay que combatirlo con políticas de inteligencia. No con guardias en la calle, con fusiles y esas cosas, porque a los que están propiciando no les interesa enfrentarse con los guardias. Claro, prevención. Pero hay un elemento que pido tu opinión,
pido tu auxilio, y es el asunto de la generalización de la delincuencia en todo el territorio. ¿De qué yo estoy hablando? Uno ha rodado un poco por el mundo y conoce unas cuantas capitales, y en todas las grandes ciudades hay una zona maldita, una especie de favela a lo Madrid, favela a lo Barcelona, favela a lo Moscú. Tú llegas a Moscú y te van a decir, mira, por aquí en Sheremetyevo y Badubá no te metas, que es un barrio terrible. No, porque ahora, tienen su delimitación. Exacto. En la República Dominicana se da algo terrible, y es que en la 27 con Lincoln, a las 3:25 de la tarde, a ti te ponen una pistola en el pecho y te asaltan. Eso es impensable en cualquier ciudad del mundo, en el centro, quiero decir. Tiene zonas terribles. ¿Por qué? O sea, ¿hacia dónde va la República Dominicana en ese sentido? ¿Qué tan grave es esa generalización? Bueno, eso te quiere decir primero que, y es una señal bastante elocuente, de que el Estado perdió el control sobre el territorio, para comenzar. Dijiste cosas serias ahí. Sí, sí. ¿Está dura eso? Sí, es cierto. Es cierto. El Estado perdió el control sobre el territorio porque quiere seguir enfrentando un problema con esquemas que no son los adecuados y con visiones muy tubulares. Eso es el principal problema. Lo segundo, eso quiere decir que no hay una política coherente y consistente de seguridad ciudadana. Y lo tercero es que la violencia y el delito ha colocado al Estado en una posición reactiva, o sea que solamente actúa cuando el hecho ocurre. Es decir, el Estado se encuentra varios pasos detrás de las condiciones que han creado para su accionar, para tener un escenario propicio, la criminalidad. Entonces, si tuviéramos políticas de prevención, que son las más baratas, que tenemos casi todo el andamiaje institucional para empezarlas a operar, otra cosa sería. En el año 2001-2002, Lilian Bové, Alejandra Liriano y yo hicimos una propuesta sobre ese tema, sobre empezar a robustecer las políticas de prevención. Pero usted quiere que le diga por qué no se apuesta a las políticas de prevención. Primero, porque son a largo plazo. Segundo, requieren constancia. Tercero, quienes deciden actualmente las políticas de seguridad ciudadana del gobierno no tendrían cabida en ese tipo de trabajo porque sus capacidades se han demostrado que son altamente limitadas. Y cuarto, es un elemento que implica una democratización de las políticas públicas, porque hay que darle participación al ciudadano. Usted no puede tener políticas de prevención donde el ciudadano sea un sencillo, un simple receptor pasivo. Las políticas de prevención requieren justamente que el ciudadano sea un actor de primera fila. Pero para eso, las instancias públicas coordinadas por el Estado tienen que garantizarse la confianza del ciudadano. Daniel Pou me deja en una situación como de indefensión. Te habla de que se perdió el territorio, o sea, que se está perdiendo el pleito, pero quizás lo que ha estado ocurriendo es que hay un punto de contención en el que inciden algunos elementos. Yo le pregunto sobre las condiciones del factor humano, los hombres y mujeres que están a cargo de eso, los policías en este caso. Yo creo que se le han mejorado los salarios como nunca antes. Han entrado a la seguridad social junto con su familia. Ha habido programas de capacitación, normas, protocolos. ¿En qué punto tú crees que se ha estado avanzando y que habría que fortalecer? Mira, yo creo, lo primero es que hay una excesiva centralización en la Policía Nacional. No hay un esquema que establezca responsabilidades por área. Todo va hacia el señor director es quien... Todo el mundo obedece al señor director. Parece que no hay espacio para darle paso a la creatividad de muchísimos oficiales que son altamente capacitados, honestos y eficaces, porque si hay una institución de la cual yo me he sentido orgulloso de impartir docencia en la Policía Nacional, mejores estudiantes que las mejores universidades de este país en la Policía Nacional y gente capaces y comprometida. Pero
si tú tienes que obedecer todo lo que piensa una persona que está colocada en un lugar cimero porque hay una disciplina vertical que no te permite tomar iniciativas, pues es difícil que tú puedas aportar a la institución. Quizás entonces sería bueno terminar retomando tus afirmaciones en torno a la necesaria prevención. Porque en la reacción la Policía Nacional ha mejorado muchísimo. Si ustedes se fijan, los grandes casos de los últimos años han sido resueltos después de. Entonces sería bueno apretar, llevarse de ti. Tú no te tomas tu cafecito con el jefe de la policía a veces. No, yo lo conozco, una excelente persona. Pero no te invita mucho. No, mira, parece que conmigo hay algunos estigmas desde el elenco político de este país. Bueno. Porque aquí, lamentablemente, la epidermis de mucha gente es muy sensible. Cayó en desgracia. Ellos se la pierden. Bueno. Don Daniel Pou nos ha acompañado. Vámonos a una pausa y seguimos en Enfoque Matinal.